Hola Pablo. Hola Pablo. Espera que te habilito el audio. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, vos. Ah, una cosa espectacular, mira. Me alegro, así me gusta. Un grado más sería el ojo. Muy bien. Espera que voy a Bueno, silenciar a todos ya, así nos quedamos tranquilos y después te claro, habilito el audio vos. sí, sí. Yo puedo ir, Ahí te habilité el audio. Ahí puedo está, subir en. ya Ahí está. está, ¿Qué me preguntabas? listo. Y puedo subir el PowerPoint. Te pongo de hospedador a vos. Dale. Ahí está. Perfecto. Espérate un cachito. Eso es. Bueno, share screen. Déjame que encuentre acá. Ahí estamos. Muy bien. Es como si supiera. ¿Das clases en otros lugares? Mira, yo en los 45 años de médico, he dado clases desde la época en que era residente, después en congresos, en el hospital, bueno, ¿cómo se llama? En la Sociedad de Ortopedia. Y en general, este tipo de charlas las doy de vez en cuando a grupos específicos. No, mira. Por ejemplo, el año pasado fue a un grupo de gente que trabaja en relación con los Hare Krishna, Oh, mira. pero que no están en una nube, sino que trabajan bastante contactados con la realidad, entonces les interesó. Bueno, nada, es decir, sí, la respuesta es sí, afirmativo. este, pero sobre todo me interesa eh, transmitir el combo que surgió de lo que conozco por el lado de médico y de especialista con respecto a lo que conozco de filosofía, metafísica, religiones, etcétera, etcétera, como para transmitir algo diferente a lo que habitualmente uno escucha, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, por ejemplo, la semana pasada, un amigo que vive, argentino, que vive en Israel, me hizo una entrevista de media hora Mira, este, qué bueno. para una radio online. Ahora hace un rato, una conocida de Lomas de Zamora, que tiene una fundación cultural y que tiene un programa también los domingos a la noche, me pidió de hacerme una entrevista de una hora. Así que Bien. aparentemente hay interés en esta temática al menos, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Y hoy vas a hablar todo sobre plantas No, medicinales. hoy voy a hablar sobre medicamentos y Ah, desde el medicamento las diferentes vertientes, y yo puse un poco en tono de broma, y otras mm, hierbas, pero otras hierbas en relación al hecho que, por ejemplo, la medicina ayurvédica se basa en todo lo que es natural, y hay herboristería y hay un montón de otras cosas que en general la gente conoce que existen y después llega el médico y le dice, de ninguna manera, eso es pésimo. sí, sí, sí. Acá, mi hija con el café. Muy bien. Qué atención. Yo Tan me mal hice, no lo debo haber tratado. yo me hice el matecito, así que nada. Bueno, muy interesante. La del otro día me reía sola porque empecé el taller con una postura y terminé al final con otra, porque a medida que ibas hablando iba corrigiéndome la espalda. Entonces, con todo, toda encorvada, pero bueno.
Muy interesante, no, linda, linda, me gustó mucho. Así que Bueno, bueno, hay gente en la sala de espera, vamos a esperar un ratito y y abrimos. si querés ir, digamos, abriendo para ir saludando, yo no tengo problema, ¿eh? Son -5, ¿querés que los vaya haciendo entrar? Sí, hacerlos entrar de manera tal que en punto largamos. Bueno, dale. En todo caso, los que llegan tarde, lleguen tarde. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, perfecto. Yo voy a apagar mi cámara. Dale. Hola, buenas tardes a todos. Vamos entrando despacito. ¿Se escucha bien? Bueno, me alegro. Esperamos un par de minutitos que entre el resto y comenzamos. ¿Querés desmutearlos? Así saludamos. Sí, los desmuteo mientras Los que no desmuteo, comience. después cuando empezamos los muteamos a todos de vuelta. Mm. Muy buenas. Ahí pueden activar sus audios el que quiere. El que quiere saludar. Pablo, vamos a desactivarle. Ahí está, Pablo. Desactivate el micrófono que está. Ahí está. Hola, Hola a Pablo. todos, ¿cómo están todos? A los que están cerquita, a los que están muy lejos, a todos, gusto de verlos. A los Realmente. que llegan nuevos, a los que tengo engañados de antes. Están todos, a ver, todos en posibilidad de hablar por ahora. Después no quiero que hablen, pero ahora están todos en posibilidad de desbloquear el micrófono y decir hola. Pueden charlar, pueden saludarse. Mientras Armando, bárbaro, ¿qué tal? Hola. Qué Hola. honor, ¿no? Ayúdame. Ahí Me olvidé estamos, cuál ¿no? era tu queso favorito. Me gusta. Hola a todos, un saludo muy especial desde Israel. Hola Ahí Pablo, qué está. gusto de verte. Gracias, Valentín. Buenas tardes, Gracias. doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿cómo estás? Hola. Hola. Mauro me parece que está fuera de cámara. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Leonor, Hola, Pablo. Elsa, Berta, no desbloqueaste el micrófono, pero podés, ¿eh? Así decís hola. Rosa, ¿qué tal? Hola. Julia, hola, hola, ¿qué Hola, buenas tal? tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Maggie, ¿cómo estás? Gisela. Bueno, Pablo, son las Son 3. las 3, así que no voy a saludar a nadie más. Voy a pedir que mutees a todos y vamos a empezar a desarrollar el tema de hoy. Activa tu micrófono, Pablo, por favor. Perdón, sí, sí. Perfecto. A los que ya estuvieron previamente, hoy el PowerPoint no va a ser tan colorido ni tan movido como los otros, pero les pido por favor que presten atención a los contenidos porque después, al finalizar, me gustaría que podamos acceder a todas las preguntas que tengan para hacer.
Y como las veces anteriores, vamos a comenzar en un instante más. Digo, vamos a comenzar con el número de teléfono WhatsApp, de manera tal que si hubiera, como digo, preguntas si no fueran posibles de ser contestadas en lo inmediato, hoy estoy disponible para contestarlas por vía WhatsApp. Insisto otra vez más, se han detenido a pensar en la posibilidad de que les digan cosas para que las piensen de una sola manera, mediante una sola vertiente, y en última instancia para que desde allí se nos pueda manejar. Cuando nos muestren un punto negro, hay que tener en cuenta que puede haber detrás dos tendencias, una blanca, una negra, la blanca no totalmente blanca, la negra no totalmente negra. Y entonces enseñarle a una persona de esta manera quizás a tener criterio, y se formará ni de izquierda ni de derecha, será un hombre libre, una mujer libre, autónomo, inalienable, descontaminado de todo odio y fanatismo. Pensar es una acción natural de cada uno de nosotros. Discernir y tener criterios es una virtud que se entrena, y como se entrena, corresponde a los que van al gimnasio de mentes, no de mentes, de mentes. Hoy, buscando el equilibrio, vamos a charlar un poco respecto de medicamentos alopáticos, que son los de todos los días, los que compramos habitualmente en cualquier farmacia, y otras hierbas. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico, un analgésico, un antibiótico. Son sustancias químicas, es decir, una clase particular de materia homogénea, compacta, cuya composición es fija y químicamente definida. Tan fija y químicamente definida que en los envases de los medicamentos tenemos la composición con lujo de detalle en miligramos, centigramos, etc. Se componen por moléculas, unidades formulares y átomos. Moléculas y átomos en su composición íntima, y unidades formulares en la medida en que hay una estructura, una serie de estructuras moleculares y atómicas que conforman ese medicamento en particular. Y ese medicamento puede ser administrado por vías muy diversas. Las más conocidas: oral, rectal, vaginal, parenteral, o sea, a través de la pared del cuerpo, inyectable; óptica, oído; oftálmica, gotas para los ojos; dérmica, transdérmica y subcutánea. Por ejemplo, las vacunas, esa que estamos tan esperanzados en recibir, probablemente también sea subcutánea. Las vías de administración son tan válidas para unas como otras tendencias médicas. De acuerdo a su estado físico, tendremos medicamentos sólidos, en polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, sellas, tabletas, supositorios, óvulos, implantes; semisólidos, pomadas, pastas, cremas, geles; líquidas, como soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, elixires, lociones, linimentos e inyectables. En la historia del ser humano, de la humanidad, el hombre trató siempre de encontrar formas para encontrar mejoría a distintas enfermedades. Y los productos, obviamente, fueron lo que tenía tiro: vegetal, mineral, animal, o en los últimos tiempos sintéticos, es decir, de laboratorio. El cuidado de la salud estaba en manos de personas que ejercen la doble función de médicos y farmacéuticos. Médicos y farmacéuticos, ¿por qué? Porque en ese momento no había la división del farmacéutico como tal y el médico como tal. Entonces era el mismo curador el que preparaba las pociones, los medicamentos en general. En realidad son médicos que preparan sus propios remedios curativos, llegando algunos a alcanzar un gran renombre en su época, como el caso del famoso griego Galeno, que vivió en el segundo siglo después de Cristo. De él proviene el nombre de galénica, como la forma adecuada de preparar, dosificar y administrar los fármacos, en el ámbito de la medicina alopática. Y hoy por hoy incluso a los médicos se nos llama también galenos por extensión, y hay también una obra social que así se llama. En la cultura romana,
existían numerosas formas de administrar las sustancias utilizadas para curar enfermedades. Así se utilizaban los electuarios, ahora vamos a ver, como una mezcla de varios polvos de hierbas y raíces medicinales, a los que se les añadía una porción de miel fresca. El electuario era justamente la elección de determinadas cosas, pero el medio por el cual se aplicaba el mediador era miel fresca. Pablo, En discúlpame que te medicina egipcia, interrumpa. Pablo, sí, discúlpame que te interrumpa. Vos no estás pasando el Power aún, ¿no? sí. Porque solamente estamos viendo en pantalla. Vuelvo. Bueno, no importa. A ver, No, ¿qué no, por pasará? supuesto. A ver, fíjate ahora. ¿Entró o no? No, seguimos viendo o sea, como si fuera Espera. la Vamos pantalla a, de tu computadora. perdón a todos. Voy a detener el share y vuelvo a subirlo. Discúlpenme. No hay problema, es todo nuevo y a mí me pasa lo mismo a veces, así que volvemos para atrás Menos y mal que estás vos. A ver ahora. ahí ¿Pasa? vemos, sí. Si querés podés ¿Ahora poner. sí? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Bueno, perdón. Voy a empezar, si me disculpan, pasar rápidamente de vuelta desde acá. ¿Les parece bien? Perfecto. Vamos entonces, decía, con con la indicación del medicamento, ya lo describí, sustancias químicas, las vías de administración oral, rectal, vaginal, parenteral, óptica, oftálmica, dérmica, transdérmica, subcutánea, y las formas de presentación: polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, sellos, tabletas, supositorios, semisólidas, pomadas, pastas, cremas, geles y líquidas, soluciones, suspensiones, emulsiones, jarabes, elixires, linimentos, etc. Decía lo que explicaba Galeno como el médico que incluso nos bautiza a los que seguimos después como curadores, tanto que se nos llama galenos, y en la cultura romana la forma que decía de mezclar las sustancias que por empirismo, o sea, en forma experimental, sabía que servían, mezcladas con miel fresca egipcia. Uno piensa en Egipto en relación a todo lo que conoce por turismo, pero el desarrollo de la cultura egipcia tiene muchísimos vericuetos que son pocos conocidos. Uno de ellos es el hecho de lo médico. Los médicos sunú, los hombres de los que sufren o están enfermos, quiero subrayar acá, estamos hablando de gente que se dedicaba a aquellos que están sufriendo o que están enfermos. Y hasta los médicos. Estamos teniendo problemas con el audio, Pablo. Se cortó tu audio. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se puede acomodar, Pablo. Ustedes a mí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Es la conexión de Pablo, entonces. Vamos a esperar. A ver. Esperemos unos segunditos, por favor. Vamos a ver si se puede volver a conectar, porque me parece que se cortó. Se le cortó la conexión a él. Espérenme unos segunditos, por favor, que estoy hablando con Pablo por WhatsApp. No tiene conexión. Ya estoy de vuelta.
¿Me oye? Ay, volvió. Acá lo tenemos nuevamente. Bien, dale. ¿Seguimos? A ver, espérate que vuelvo a subir esto, a ver si es correcto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Medicina egipcia decía, ahí quedamos, ¿no? Sí. Bueno, decía que la medicina estaba vinculada a los templos, y en los templos, obviamente los sacerdotes eran los que guiaban el conocimiento. ¿Por qué? Porque había un estrecho vínculo entre lo que era lo corporal y lo espiritual. No podía haber desvinculación entre una cosa y la otra. Pero la medicina, obviamente, no era de laboratorio, era absolutamente empírica. La posibilidad de ir mejorando perdón, de ir mejorando, la tenía el hecho de que se iban registrando las experiencias. Y entonces tenemos en los papiros que se fueron hallando, nombres de los papiros, de los descubridores o dónde se encontraron. Por ejemplo, el papiro de Edwin Smith, que es el documento quirúrgico más antiguo que se conoce, data del siglo XVII a.C. y transcribe conocimientos de una época todavía anterior a esa. El de Evers, recopilación de textos médicos, el de Laun, que se refiere a ginecología, el de Hearst, que es un formulario médico práctico, y el de Londres, que contiene numerosos encantamientos. ¿Por qué? Porque no era solamente el hecho de lo que se le podía dar al paciente a ingerir o inyectarse, o incluso por otras vías, sino que además había todo un ritual que ayudaba a la cuestión. También nos han llegado indicios de medicina egipcia a través de los ostracas, ahora explico, y de recetas copiadas y pegadas por los griegos. Las ostracas eran conchas de ostras en donde se registraban específicamente aquellas cosas importantes que no se quería perder, y que no corrían tanto el riesgo de que si estaba en una vasija, por ejemplo, tallada, pudiera romperse y desgajarse el conocimiento. En Esirra, que vivió hacia el siglo 3000 a.C., es considerado el médico más antiguo que se conoce. O sea que a nosotros, los médicos, nos tienen que aguantar ya desde hace 6000 años. Y fíjense qué nivel tenía la medicina en aquella época. Ya no tenían que pelear por el pago del sueldo, que se los exaltaba al grado tal, siendo un personaje real, era divinizado. Este vivió 3000 años antes, decía, de Cristo, y se estima que es el médico más antiguo conocido. Fíjense esta particularidad. En el papiro Evers, el diagnóstico se obtenía haciendo preguntas al enfermo con orden y pacientemente. Se investigaba a sus allegados, en un grupo de familia. Encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento era importante. Buscar la existencia de antecedentes familiares y, en caso de recaídas, verificar si el tratamiento es el adecuado para modificarlo y preparar un plan de cuidados a corto y mediano plazo. Al llegar aquí, el diagnóstico se confunde con la prescripción. Se convierte en un informe detallado, historia clínica, que incluye los cuidados médicos y los medicamentos. Lo primero que se intenta es impedir el sufrimiento. Primero, impedir el sufrimiento y luego detener el avance de la enfermedad para terminar en el encuentro de su eliminación. Respecto de la farmacopea egipcia, los papiros de Grapau y Daines relatan hasta 700 fórmulas para la preparación de remedios y perfumes. Y en el de Evers se encuentran hasta 1000 recetas. Y entre los remedios más usados ya conocían la utilidad de la cebolla, ajo, miel, cerveza, higo, semilla de lino, hinojo, mirra, etc. Y usaban el café como estimulante y ciertos preparados de plomo, cobre y antimonio. Y el uso de los purgantes era muy frecuente. Las purgas eran constantes y las lavativas eran muy frecuentes. Los remedios mágicos eran remedios mixtos, que utilizaban, fíjense, excrementos y magia. Excrementos humanos y excrementos de bebés y excrementos de animales, para proporcionar una nutrición repugnante al espíritu que invadía el cuerpo y así el espíritu se fuera de él. Estos excrementos eran generalmente, como digo, asno, cocodrilo, etc. Incluso hasta de mosca, fíjense.
También había alquimistas, cuya finalidad era encontrar sustancias mágicas que curasen las enfermedades, rejuveneciesen a las personas, otorgasen la inmortalidad o para aumentar la potencia sexual en el plano bastante más banal. La música estaba integrada al tratamiento. Los papiros de Laon son el primer testimonio escrito sobre la influencia de la música en el cuerpo. En otros papiros médicos anteriores se encuentran referencias a encantamientos de la música en la mujer, relacionándola con la fertilidad. Fíjense qué interesante que hoy muchas escuelas de meditación abordan la meditación, con música acorde para la función. No es la misma una melodía utilizada para Reiki que la melodía que se aplica para la meditación individual. También curaban enfermedades mediante la respiración, para lo que usaban unos cantos en los que se respiraba de una forma determinada en los distintos pasajes. En última instancia, el canto ayudaba al ritmo respiratorio. Herófilo, médico de Alejandría, regulaba el ritmo cardíaco de acuerdo con la escala musical. Y las drogas, el descubrimiento de componentes como el tabaco y la cocaína se remonta a la llegada a suelo francés en 1976 de la momia real de Ramsés II. Allí se comprueba que efectivamente conocían estas dos plantas. Puse al final el guardián del ano del faraón como curiosidad. ¿Por qué? Porque no se trataba de un individuo ni de un médico, sino que eran las lavativas las que eran el guardián de la salud del faraón. Se sumergían en el río y con cánulas hechas con cañas de determinado tipo, etcétera, etcétera, el flujo del agua lo utilizaban para realizar las lavativas. Y en algunos casos, muchos, utilizaban también enemas con sustancias, porque la superficie del recto tiene un poder de incorporación, de absorción de droga muy importante. Saltemos al Extremo Oriente. En Oriente, el sistema médico en uso durante miles de años para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Acá, la cuestión se basa en la creencia de que el ki o chi, que es la energía vital del cuerpo, fluye a lo largo de meridianos, que son canales, del cuerpo, y mantiene en equilibrio la salud espiritual, emocional, mental, física de una persona. La medicina oriental trata de recuperar el equilibrio del cuerpo y la armonía entre fuerzas naturales opuestas, yin y yang, que pueden bloquear el ki y causar enfermedad. La medicina oriental incluye acupuntura, régimen de alimentación, terapia con hierbas, meditación, ejercicio físico y masaje. También se la llama medicina tradicional china. Yo describo los meridianos, no voy a hablar de ellos en detalle, como si fuera un recorrido que uno tuviera que hacer de las autopistas de Buenos Aires. Se sube al auto en el Obelisco, va hacia el nacimiento de la autopista que me lleva desde la zona sur hasta la General Paz, de allí toma la General Paz para bajar en la siguiente autopista y dirigirse hacia el otro extremo de Buenos Aires por el aeropuerto, por el aeroparque, vuelve a tomar la 9 de julio y así lo hace pasando por diferentes peajes. Cada peaje, cuando hay salud, está abierto. Uno no se detiene y entonces puede saber que desde el comienzo del recorrido hasta el final, hasta volver al punto original, lleva un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaría, metafóricamente? 24 horas. Y esto es exactamente lo que pasa cuando uno está en salud en el cuerpo. La circulación de la energía tarda 24 horas en llegar porque está expedito, no hay nada que lo detenga. Cuando hay un stop, cuando hay un detenimiento en determinado peaje, la cosa se acumula, la energía se acumula. Hay bocinazos, hay autos detrás, hay algunas groserías que se escuchan ostensiblemente, etc. Pero esto no acelera la cuestión, tiene que venir algo que permita que se desbloquee el peaje y entonces que la energía fluya nuevamente. De eso se ocupa la acupuntura, las moxas, los masajes con aceites, etcétera, en la medicina oriental. Y en Ayurveda, la medicina de la India, es la medicina tradicional, también surgió hace más de 3000 años. Es por tanto la medicina más antigua como sistema en uso todavía hoy.
La palabra Ayurveda se compone de Ayus, vida, y Veda, conocimiento, lo que define la esencia de toda una filosofía ancestral, la que invita al conocimiento de la vida. En la medida en que yo conozco mi forma de vivir, cómo mi organismo se desarrolla, entonces puedo mantener fluido ese bienestar. La filosofía de Ayurveda dice que todo en el universo está interconectado e interrelacionado. No es aislado como en la alopatía. No es tratar un estómago, un pulmón, el cerebro. Bajo el ritmo cósmico tienen en cuenta el cuerpo físico, material, tanto como lo inmanifestado, el espíritu, intelecto, ego, 5 sentidos, mente. La premisa básica de la Ayurveda es que el cosmos entero o universo es parte de un absoluto. Entonces, lo que es en el macro, lo que es en la totalidad, también lo es en el cuerpo. 50 a 100 millones de células en el cuerpo equivaldrían a 50 a 100 millones de cuerpos celestes. En el Ayurveda, cada persona es única, y entonces no se trata de que asisto esta enfermedad o este órgano de la misma manera en todos. La preparación del medicamento Ayurveda usa vegetales para consumo interno y externo, minerales como el azufre, el arsénico, el cobre, el plomo, y la leche, huesos, cálculos biliares, incluso se preparan como si fueran pequeñas albóndigas que se dan a ingerir o que se queman en algunas circunstancias. Junto con este tratamiento, la Ayurveda hace hincapié en la meditación, el ejercicio, el yoga, el masaje para una vida saludable. Y la homeopatía, este es un método terapéutico mucho más moderno, que sirve para la prevención, alivio o curación de enfermedades, utilizando medicamentos homeopáticos. En homeopatía, especialmente en enfermedades crónicas, el objetivo es ir más allá del alivio de los síntomas que van apareciendo. Se busca ayudar al paciente a restablecer globalmente su equilibrio natural. El médico homeópata en la consulta tendrá en cuenta, además de los síntomas y problemas de salud presentes, su constitución física y su forma de reaccionar y sensaciones frente a la enfermedad. Por eso no extrañe que el homeópata le pregunte si le gusta más el frío que el calor, el dulce que el amargo, etc. En el momento en que se hace la evaluación, se le puede dar un medicamento para calmar el síntoma en lo inmediato, pero se busca en medicina homeopática unicista el medicamento que actúe ajustando, por decirlo así, la energía del propio individuo. Tiene un criterio vitalista, es decir, con esta creencia, varias causas externas e internas perturban la fuerza vital que afecta negativamente a la salud. Los homeópatas también tienen en cuenta el estado psicológico junto con el estado físico de la persona. No es me duele el estómago, tomo Sertal y nada más. Es ¿por qué tengo este problema? El método de tratamiento en homeopatía sigue las leyes de los similares, lo que significa que para librar a una persona de una enfermedad hay que tratar a la persona con medicamentos que producen los mismos síntomas que la enfermedad. Homeo, semejante, patía, afección, enfermedad. La homeopatía, creada por el médico alemán Hahnemann a fines del siglo XVIII, su investigación y trabajo aparece en 2 libros de 1805 y 1810, que se llaman Materia Médica Pura. Durante este tiempo y más tarde, la homeopatía creció, aumentó su popularidad y las personas prefirieron este tratamiento a otros, que eran peligrosos. Esta popularidad no duró mucho. ¿Por qué? Porque los mismos médicos, los que no ejercían la homeopatía, les tiraron con todo. Las escuelas que le enseñaban, abogaban por la homeopatía, cerraron alrededor de los años 20. Pero fue revivido durante la década del 70 en todo el mundo. En homeopatía, el medicamento, sea de origen que sea, planta, animal, materiales sintéticos, sustancias minerales, se preparan diluyendo la sustancia en alcohol o agua y agitándola vigorosamente. Se la sacude y eso se llama sucusión. Esa dilución se imbibe en glóbulos, que son perlitas de azúcar, o en polvos, o en líquidos. Los nombres en medicina homeopática de las sustancias
se dan origen a partir de aquello que genera el medicamento. Argentum es plata, arsénico es arsénico, calcárea carbónica es calcio, etcétera, etcétera. Y hay un medicamento que no está entre los 14 habituales, que lo mencioné al pasar, que es árnica. Árnica es el medicamento que se utiliza, por ejemplo, en golpes, fracturas, etcétera, y que maravillosamente, comillas lo de maravillosamente, actúa mejor que cualquier antiinflamatorio de los conocidos en medicina alopática. Quita las hematomas, desinflama rápidamente, calma los dolores. Habría que probarlo. ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias en síntesis? La alopatía solo se basa en moléculas medicinales, laboratorio. Actúa directamente sobre las células a las que apunta: el cerebro, el estómago, el hígado, el hueso, y se requiere que haya síntomas a los cuales yugular, claro está. En la homeopatía, las moléculas medicinales con sustancias neutras liberan la energía, permiten ese correr de la energía, como decía respecto de las autopistas. Actúa sobre las células tanto cuanto los niveles más profundos, modifica el sentir, y deben existir síntomas y un esquema de conducta. Y en Ayurveda son extractos sin ninguna otra sustancia. Llegamos a este punto en el cual entonces, como síntesis, les propongo: ¿me sumo a la alopatía que apunta a quitar el problema, el síntoma, o apunto a prevenir el problema, según otras propuestas? La alopatía actúa, como decía, sobre la gripe, un antigripal; sobre la fiebre, un antifebril; sobre la inflamación, un antiinflamatorio. La medicina oficial basa el tratamiento principalmente en dolencias que aqueja al paciente. Se enfoca en la enfermedad, no en el enfermo. En este sentido se considera que es mecanicista y regionalista, se enfocó en cada región. Frente a una dolencia determinada, plantea prescribir tratamientos consensuados para esa patología, que se conocen, que los laboratorios han ensayado, etc. Y el enfoque es individual en lo que no es individual, perdón, respecto de lo que es el paciente. ¿Por qué? Porque todos los que tienen tuberculosis van a ser tratados como tuberculosos. Por ende, en la medicina alopática podrá haber 10 pacientes asmáticos que son tratados con el mismo esquema terapéutico. El término alopatía, para sorpresa de muchos de ustedes, fue propuesto por un homeópata, para referirse al uso médico de ingredientes activos o intervenciones físicas para tratar o suprimir los síntomas, lo mismo que acabo de decir recién. Es un término alemán, alopatía, creado a partir de las raíces griegas alos, otro, distinto, y patos, sufrimiento. En cambio, en el término homeopatía, la primera raíz es homoios, semejante. La homeopatía toma aquello que genera la enfermedad, lo diluye grandemente y le inyecta, entre comillas, al cuerpo un estímulo para que el cuerpo reaccione frente a su problema general de desequilibrio. La Organización Mundial de la Salud considera la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la homeopatía, la fitoterapia, la medicina yunani, la medicina naturista y determinadas técnicas manuales como el tuiná, osteopatía, Muay Thai, que es el masaje tailandés, y los florales como tales, como medicinas alternativas. Las medicinas alternativas plantean un enfoque más integralista y sostiene que no hay enfermedades sino enfermos. Por eso, en un abordaje médico de cualquiera de las medicinas no tradicionales, podemos ver que para 10 pacientes hipertensos o diabéticos o asmáticos, habrá seguramente 10 tratamientos diferentes. Y llegamos hasta este punto en el cual hemos puesto en la balanza unos y otros elementos. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de utilizar unos u otros. Está en nosotros utilizarlos. ¿Los vamos a utilizar full como hasta acá, solamente alopáticos? ¿O vamos a utilizar solo alternativos? Mi opinión es que el dicho clásico dice a cada santo su San Fermín. Lo que se puede hacer de repente es quizás salir del síntoma con medicina alopática en más de una circunstancia, porque es mucho más rápido, pero no dejarse estar y utilizar entonces la medicina alternativa como para llegar a un equilibrio. Si yo
tengo, por ejemplo, una torcedura de un tobillo y tomo un antiinflamatorio, se va a ir el dolor. La restauración, la reparación probablemente sea buena, pero ¿y si me vuelvo a torcer? ¿No será interesante buscar el por qué me tuerzo cada vez el mismo tobillo? Si tengo de repente un problema de tipo digestivo, ¿no será bueno revisar por qué tengo ese problema y entonces abordar la cosa desde otro punto de vista y sumar al medicamento, que es nada más que una muleta, que no es mi cuerpo el que trabaja, sino que es exógeno el estímulo? ¿No será bueno de repente entonces empezar a buscar otras alternativas? Les dejo a ustedes la duda existencial y estoy dispuesto a escuchar las preguntas que, por supuesto, como siempre, no tendré idea de cómo contestar. Habilitamos los micrófonos para según se vayan produciendo preguntas. Y al Bueno, mejor estilo egipcio me tomo el café. perfecto. ¿Querés que pongamos todas las... Cerramos el Power, así podemos ver todas las caras y yo Sí, puedo ver claro, quién perdón. preguntar y voy habilitando los audios. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, el que quiera hacer una consulta puede levantar la mano cerca de la pantalla si la veo o lo veo y puedo habilitarle el micrófono rápidamente. Está todo tan claro que nadie pregunta. Bueno, Sí, ahí estamos. acá Maggie, le dimos, activa el audio desde tu computadora, Maggie, por favor. ¿Ese? Perfecto, perfecto. Sí, no, yo quería hacer una acotación al margen. Árnica es muy bueno, muy, muy bueno. Por ejemplo, una amiga mía que era del cuerpo de baile del Teatro Colón, se torcían los tobillos en el medio de la función y se ponían la crema de árnica y podían seguir bailando. Yo lo usé en varias oportunidades y lo aconsejo. Árnica. Gracias, Maggie. Es cierto, pero ojo, porque a veces uno toma el medicamento homeopático y lo transforma en su accionar al modo alopático. Es decir, utilizar árnica para disminuir el dolor está fenómeno, pero utilizar árnica para quitar el dolor y seguir haciendo el esfuerzo, hay que revisar otro nivel. Pero ¿sabés lo que pasa? Eso era un momento urgente, de extrema, o sea, no había nada que hacer. Absolutamente, Ahora, absolutamente. yo lo uso, Pero por por eso ejemplo, quería perdóname, quería por eso subrayar que está perfecto utilizarlo, de hecho como traumatólogo lo utilizo siempre, pero lo que hay que tener en claro es que es como una aspirina. En última instancia, la aspirina me quita el dolor de cabeza, pero esto no me asegura que no tenga hipertensión arterial o que tenga un tumor cerebral. Estoy de acuerdo total, pero es una salida esta, sí. Absolutamente, sí. Por eso la balanza. Claro, exacto. Gracias. Gracias, Maggie. Tenemos la mano levantada de Julio. No sé si quiere hacer alguna consulta, le voy a dar el micrófono. Y después Raquel. Está Raquel, Sí. que también está levantando la mano. Bueno, a Julio ya le di el audio, lo tenés que activar Dale. de tu computadora. Si quieres hacer alguna consulta, Julio. Bueno, le vamos dando el audio a Raquel. Bueno, doctor, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Sí, el tema... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, oigo. Sí, adelante. Perfecto. Yo he probado varias de las teorías o de las disciplinas médicas que usted estuvo explicando recién, y todavía no encontré profesional que me escuche. ¿Puede ser? Porque no escuchan. Raquel, esto es como referirnos a una pintura. Uno puede ir a la casa donde compra los elementos el marco, la tela, los pinceles y por supuesto los diferentes colores. Y después se pone delante de la tela y corresponde a uno hacer el cuadro. Tener un buen maestro, un buen guía es la historia y esta es mi proposición. El tema es Tener un buen guía.
La propuesta de esta, por lo menos de este taller de hoy, era conocer los elementos a utilizar. No hablo del maestro que enseña a pintar. Que es muy difícil encontrarlo en Argentina. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Raquel. No, yo quiero preguntarle algo, aparte. ¿Hola? Ah, bueno. No, Sí, sí, algo sí. concreto, algo concreto. Bueno, dele. No, yo tengo 80. A los 20, por herencia de mi padre, tenemos colesterol la mayoría de la familia. Yo ya se lo mandé a mis hijos también. Entonces, toda la vida estoy luchando. Las civastatinas me matan, no puedo. Probé toda la farmacopea que usted quiere. ¿Y la Se le pregunta ocurre. cuál es? ¿Eh? Colesterol muy alto tengo. La pregunta cuál es, Raquel. Claro, dentro de la homeopatía o de la ayurveda, ¿hay algo que ayude al ser humano? A ver, no hay una situación, no hay una varita mágica. La varita mágica la tiene Harry Potter. Todos los demás lo que tenemos son montones de cosas a las cuales podemos apelar y en el conjunto llevar a la solución. Siempre subrayo, cazar patos salvajes que vuelan en zigzag caprichoso no se puede con un calibre 22 que tiene un proyectil así de chiquito. Hay que salir a cazarlos con perdigones que se abran. Claro. Entonces es la cuestión de acceder a ir tentando Sí, para lograr obtener la pintura que uno quiere. sí. En una de esas uno tiene que conseguir otro maestro que le enseñe técnicas, otro que le enseñe historia del arte, otro que le enseñe a mirar afuera de la ventana y otro que le enseñe a mirar para adentro. Y después recién uno tiene que agarrar el pincel y uno pintar. No esperar que la magia venga de afuera. Sí, pero mientras tanto ya se me taparon 4 arterias con colesterol, me tuve que operar. No es mi culpa, no es mi culpa, Colesterol. quédese tranquila, no es mi culpa, le juro que yo no fui. Gracias, Raquel, muchas gracias. Bueno, Adriana quiere hacer una consulta. ¿Listo, Adriana? ¿Tenés el audio? Activa tu audio, pero desde la computadora. Te debe salir un cartelito que dice admitir audio. Bueno, mientras vamos habilitándole el audio a María Alejandra. María Alejandra, activa el audio desde la computadora. Listo. ¿Ya estás, María Alejandra? Buenas tardes. No había pedido la palabra, pero aprovecho para agradecer. Y bueno, voy a seguir escuchándolo y estoy Muchas gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con la homeopatía, sobre todo la unicista, ¿no? La que atiende a la persona en su integridad. ¿Sí? Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo, gracias. ¿Tenés habilitado el audio, Adriana? Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Adriana? A mí me interesaba conocer, ante lo difícil que es conseguir médicos que vean lo integral y al ser humano, cuáles son las recomendaciones o a dónde se puede acudir o quiénes practican este tipo de medicina. Esto es como comprometerme seriamente. Te voy a contar, Adriana, una historia muy breve. Yo tuve hace muchísimos años un problema hepático muy grave, casi me mata. Tuve un contagio trabajando con suero de un hepatítico, con lo cual muy de vez en cuando necesito quedarme tranquilo y hacer una consulta con un especialista. Entonces pedí turno con un especialista en hígado hace un tiempo atrás por mi obra social, que me recibió, por supuesto con la espera pertinente, etcétera, etcétera, un hombre joven, cerca de los 40, que no me saludó con la mano, sino me dijo pase, me detuvo sin ofrecerme asiento, me preguntó a qué venía, le dije que quería una evaluación por esto y aquello, no le dije que era médico, miró la computadora todo el tiempo, la pantalla todo el tiempo, apretó el teclado como corresponde y expidió una orden por una serie de estudios que me entregó y sin darme la mano me despidió. Cuando tuve los estudios volví a lo mismo y volvió a suceder exactamente lo mismo, nada más que esta vez, porque soy así de porquería de tipo,
Le dije, ¿me puedo sentar? Y claro, claro, por supuesto. ¿Usted venía por qué? Porque tengo que presentarle esto que usted me pidió, pero le quiero aclarar antes de que lo lea que yo soy médico. ¿Cree por casualidad que cambió la actitud? No, leyó los estudios y me dijo, no, está bien, tiene esto que tuve, entonces, ¿qué tengo que hacer? No, quédese tranquilo. Y yo le di la mano, porque por supuesto no me iba a decir chau ni nada por el estilo. Eso fue una consulta médica. Frente a eso, esto que yo estoy haciendo para con ustedes, creo que hay una polaridad extrema. Yo me preocupo por el otro, a mí me interesa el otro. Por eso estoy dando estas charlas, porque me interesa que ustedes reaccionen, que ustedes sean los que se suban a la balanza. Y si se acuerdan, la balanza tiene dos platillos, pero yo estoy en el medio. El eje de carga de la balanza está acá y está acá. Entonces, aprendan ustedes a elegir. Es un poco también lo que decía Raquel. Uno tiene, desgraciadamente, que poner el cuerpo para ver cómo evalúa al médico que tiene delante. Valerse, si después en forma privada querés que me mandás un escrito, cualquiera de ustedes, y me preguntan esto más puntualmente, y es sobre algo en especial, con mucho gusto les digo, pero no voy a andar haciendo publicidad. Gracias, Adriana. Gracias a vos. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Bueno, parece... Hola, parece... no una pregunta, solo un comentario. Gracias por la charla, Pablo, realmente interesante. El comentario viene de un amigo que me comentó que en la China el sistema es al revés. Los pacientes o el poblado paga todos los meses al servicio médico hasta que se enferma. Una vez que está enfermo, deja de pagar hasta que vuelve a recuperar su salud. Eso era todo. Así lo era en la China imperial. Creo que ahora es un poco diferente, pero de todas formas es interesante el concepto. El que el médico sea pago mientras mantenga a los pacientes en salud. Pero te voy a agregar un detalle, Valentín, que es muy importante tener en cuenta en el hoy y ahora. Los médicos, salvo algunos que tenemos edad suficiente como para darnos cuenta de lo que estoy contando, la mayoría dependemos del salario que viene o de los servicios estatales o de las obras sociales. Si yo hoy te digo que una obra social en pesos argentinos está pagando 350 pesos la consulta, 4 meses después de efectuada la misma, quiere decir que no llegamos a $1, por decirte, a $10, perdón, obviamente no tiene lógica, sobre todo frente a la devaluación. El médico tendría que, por eso lo puse en el PowerPoint, tendría que ser ensalzado de otra manera totalmente diferente. ¿Por qué? El médico que realmente sea médico, porque letra mayúscula para médico hay poco. Si el médico realmente se preocupa por el otro, pues tendríamos que volver a tener gallinas, podríamos los huevos de obsequio, la botellita de vino, y por qué no una manufactura, o el libro que escribiste autografiado, el libro de poesía que escribiste autografiado. Ese tipo de cosas que ustedes ven allá atrás, conforma parte de mi biblioteca, es el orgullo que tengo de ser médico. Es la alegría de poder transmitir, es la posibilidad de que mi conocimiento sirva para que los demás reaccionen. No que se curen, que yo los cure, perdón, que se curen. En la medida en que vos y los demás entiendan lo que estoy planteando y de a poco en el seguimiento de estas charlas que apuntan a obtener cada uno el equilibrio para sí, entonces estoy cumplido. Voy a pasar al Oriente Eterno de otra manera. Pablo, una consulta. ¿Querés darme tu celular? Porque yo no llegué a copiarlo en el chat, así lo anoto y lo anota, Anita. 15, sí. 4, sí. 174, Perfecto. 28, 64. Repito. Perfecto. 15, 4, 174, 28, 64. Les agradezco a todos el haberme aguantado.
Les encarezco mucho el que puedan seguir escuchando la próxima vez. Perdón, una mención mínima. También la nueva medicina germánica es útil. De todas maneras, no pude mencionar a todas. Hay medicinas de los indios navajos que también son útiles, pero no están difundidas. La próxima vez vamos a hablar, aunque parezca broma, sobre pilcha, ropa. ¿Por qué? Piénsenlo y la semana que viene les cuento. Les mando a todos un enorme abrazo y gracias por hacer este pool de energías que me rodea. Bueno, muchas gracias, Pablo. Queremos recordarle a todos que Pablo es voluntario de la Escuela de Mayores, profesor, y nos muy generosamente dona su tiempo para que podamos aprender un poco más. Así que muchas gracias, Pablo. Placer a todos. Chau, chau. Buenas tardes y nos quedamos en un ratito con el taller de lengua de señas.